Vale, las modales. He hecho, he hecho dos proyectos de modal. Uno lo he hecho con. Bueno, los dos utilizo el Container Diff. De momento no he utilizado el Dialog porque a lo mejor os voy a liar mucho. De momento Diff. Vale. Que es con el que estáis haciendo vosotros la modal. Vale. Y entonces en un proyecto he utilizado el prop drilling, que es el prop drilling, el pasar de un padre al hijo. Pues necesitamos saber el estado, si está abierto o cerrado, ¿no? Por si la modal se gestiona desde el header. Cuando abras desde el header el componente modal, le tendrás que pasar a través de un prop, porque está abierta o cerrada, ¿no? Para renderizar el prop drilling, acordaos, que se van pasando props de padre a hijo, a nieto y la pesca. Vale. Vale. Entonces he hecho este pequeño proyectillo, una tontería. Esta es mi layout, que tengo un header. Esto de aquí le llamo el main, esto de aquí le llamo el footer, el header. Pues aquí tengo el logo y aquí a la derecha tengo movidas y este señor que es el que me abrirá la modal. Y fijaros, he hecho dos modales para que veáis esta casuística. Quiero decir con esto, porque además me lo comentaba un grupo, el grupo de Adrián, decía, yo aquí, no sé qué cosa era, aquí no veo modal, porque claro, una modal al final va por encima y dice, yo prefiero que aquí no hacer modal porque esto ocupa mucha información y quiero que sea un componente directamente en el main. Vale, si al final en vuestro proyecto no veis la necesidad de hacer modales, perfecto. Si veis la necesidad de hacer modales, pues yo os explico cómo se hace porque era lo que tenía pendiente. Vale, dicho esto, pues si en algún momento surge la necesidad de hacer modales, aunque no es obligatorio, yo lo explico. Vale. Siempre que me pongo a hacer un video tutorial se me pone el gato encima. Es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Encima el teclado, el cabrón. Nada. Entonces, primero, ya sabéis, lo muestro por fuera cómo va y luego el código por dentro, que es lo que primero por fuera para que nos hagamos una idea, ¿no? Por fuera, le doy aquí, se abre la modal. Voy a quitar la música, ¿vale? He puesto un poco de jazz pensando que esto me iba a ayudar, pero me está desconcentrando, os digo en serio, se abre la modal. Me está desconcentrando más el gato. Se abre la modal y luego, fijaos, he puesto otra modal porque, claro, del carrito luego vas al checkout, a la modal del checkout. ¿Ves? Otra modal. Zaca. ¿Cómo se gestiona esas dos modales con estados? A través de prop drilling. Vamos a ver cómo lo he hecho. Y otra cosilla, esto al final es la misma modal, o sea, he hecho una modal, la modal del carrito, la modal del checkout, al final es la misma. Entonces he hecho una modal reusable que lo que cambio es el contenido de la misma. El content cambiará para checkout y para carrito. Y así me ha quedado un poquito más reusable. Se podría hacer todavía más reusable lo que he hecho, tampoco. Buah, me he pasado toda la mañana con esta mierda y he dicho, bueno, lo hago así, pues como vosotros también estaréis, que os pasáis ahí no sé cuánto tiempo, lo hago así, lo hago así, lo empiezo a hacer súper mega reusable y lo he dicho, esto ya no hay quien lo entienda, porque lo que os digo, tiene que haber, para mí es una de las premisas, tiene que haber un término medio entre legibilidad y reusabilidad. Quiero decir, a lo mejor lo hace súper reusable, súper abstracto, súper atómico, pero no hay quien leches lo entienda. Entonces yo he preferido repetir ciertas cosas porque para mí incluso es más legible. Vale. Habiendo dicho eso, vamos a ver cómo he implementado estas dos modales, una que se superpone encima de otra, con prop drilling. Vale. Esta es la modal reusable que yo tengo, que la utilizo tanto para el carrito como para el checkout. Al ser reusable, obviamente, tendré que tener unos cuantos props. Y encima tengo un children. He decidido que sea un children, podría ser un pros, pero a mí me parece más legible un children, porque fijaros luego cómo lo consumo. Desde el header. Desde el header yo aquí gestiono la apertura de la modal del carrito, porque es en el header en el que... Sabéis que esto no haría falta ponerlo en el header, porque al final esto es una modal, lo podría haber renderizado en el app y hubiera quedado más legible, de hecho. Es que las modales van siempre desde el app, ¿verdad? Ha quedado más legible. El header solo le dice ábrete y lo... Bueno, es igual. Es igual donde se renderice porque es que luego lo he cambiado, así que me da igual. Bueno, en el header gestiono la visibilidad de ambas modales. Es que
las gestiono, porque luego esas modales realmente se van a renderizar todas encima del body, no del header. O sea, van a ser relativas al body. Y yo que estaba diciendo, sí, ¿cómo las consumo? ¿Cómo he hecho esa modal reusable? Vale, utilizo un children, fijaros, entre modal y modal, yo ya he dicho que lo que va a cambiar de las modales es el contenido. Entonces eso lo pongo como children. El contenido del mismo, este puede ser en un caso, este puede ser en otro caso, puede variar el contenido del mismo, ¿vale? Y eso me lo defino como un children. Podría haber sido un props, pero a mí me gusta así, consumirlo de esta forma, como si fuese un children. Creo que queda más legible, se ve claramente que esto es el contenido de mi modal. Si lo pusiese como props, no se vería tan claramente aquí, ¿vale? Entonces lo pongo como children y luego tengo un props que le llamo type, que según sea carrito checkout, fijaros que cambio el background color, ¿veis? Si es carrito es rojo y si es checkout es azul. Entonces eso lo gestiono a través de un props, que se lo paso también. Type carrito, type checkout. Esto es lo que hace. Esto devuelve, esto recoge el type y entonces lo que hace es renderiza. Yo tengo una clase modal. Además estoy utilizando metodología BEM y anidamiento de CSS en Nesting CSS. Bueno, pues para que tengáis más proyectos de referencia de metodología BEM y en Nesting CSS. Vale, entonces yo tengo una clase, joder con el gato. Tengo una clase, tengo dos clases. Una modal carrito que me lo pone rojo, ¿ves? Que estoy utilizando metodología BEM. Y otro modal checkout que me lo pone azul, ¿vale? Entonces yo simplemente cuando recojo aquí el tipo puedo recoger carrito o checkout. Y lo que hago es eso, modal guión tipo, me dará modal carrito, modal checkout. Y eso se lo veto como clases a mi container de la modal, de tal forma que cuando se vaya a renderizar mi container de la modal, se renderizará rojo-azul según la clase que lo haya metido aquí, que depende de este prop. Vale. Seguimos viendo cómo lo consumo. Entonces tengo type, tengo children y luego tengo otro props que es evento modal, claro. Ay, que me he quedado pensando. Y supongo que esto no lo habré hecho en el Contesapi, así que me quedo pensando, tranquilos. Claro, porque esta modal habrá que cerrarla de alguna forma, ¿no? Tendrá un evento en clic, por ejemplo, una aspa de la X o donde sea, cuando el usuario clique se cierre. Vale, ese evento me lo paso como props, porque es en el padre, en el header, el que gestiona la apertura y el cierre a través de un estado y de su setter. Y un método que llama a ese setter, ¿vale? Entonces yo ese método se lo paso aquí a la modal. Y cuando desde la modal llama el método de cerrar modal, le llegará el padre cambiará el estado y entonces ya no se renderizará. Esto es prop drilling, puro y duro, ¿no? Esa comunicación entre padre e hijo y cómo el hijo modifica el estado directamente del padre a través de ese método que le ha pasado el padre al hijo. Vale, ya está. Ya tengo estos dos props y el children. Y ya está. Y con eso tengo, luego explico esta movida, ¿vale? Con eso tengo esta modal. Utilizo el mismo componente modal para carrito y para checkout. La única diferencia es que tengo dos estados. Esto es lo que os he dicho, esto se podría tranquilamente haber resumido en un único estado, pero me quedaba un estado tipo, que me diga si el tipo. Bueno, a mí me parecía poco legible y he dicho, bueno, chica, por dos estados tampoco la vamos a liar, ¿no? Venga. Yo lo voy leyendo así, me parece más legible. Con un solo estado type que englobe los dos, yo me parece que no. Entonces, tengo dos estados que gestionan la apertura de cada uno de los modales con sus correspondientes métodos, con sus correspondientes TOER, ¿vale? Y eso se lo paso a cada componente modal. Y ya está, con eso ya estaría. Fijaros qué sencillito. Una modal. Luego, si queréis ver el CSS de la modal, yo la posiciono de forma fija, es decir, que sea relativa al viewport. Le digo que
Para centrarla se hace todo esto, acordaros cómo se centra. Primero le dices que desde arriba que baje un 50% y que desde la izquierda, o sea, que desde arriba se desplace hacia abajo un 50% y que desde la izquierda del viewport se desplace a la derecha un 50%. Pero eso todavía no te lo centra. Luego tienes que centrarla respecto a sus dimensiones y para eso haces esto. Esto si quieres luego lo explico en clase, pero simplemente es eso. Te la centra. Pero si no le pondrías eso, fijaros, si yo no le pongo esto, ¿ves? No te la centra porque te baja 50% y te desplaza 50%. Pero es que luego ella tiene unas dimensiones, width y height. Entonces tienes que desplazar esas dimensiones width, o sea, con respecto a sus dimensiones width, tienes que desplazarte la mitad hacia la izquierda, menos 50%, y con respecto a sus dimensiones height, tienes que desplazarte la mitad hacia arriba, es decir, menos 50%. Esto tienes que hacer. El transform translate siempre es me desplazo con respecto a las posiciones de ya la he liado yo sola. El transform translate siempre es con respecto a las posiciones, siempre es moverse un elemento con respecto a él mismo, con respecto a su tamaño, sus dimensiones width, height. Y en cambio el top left es moverse un elemento con respecto a lo que sea relativo, puede ser relativo al viewport, puede ser relativo a un container padre, ¿sí? Esto es relativo a algún container en el que se encuentre y esto es moverme relativo a él mismo. Vale, pues así es como la he hecho y la he dejado centradica y luego le he puesto unas movidas, le he puesto para que al final es una moda, al final cuando utilizas esto sale del flujo de posicionamiento, es decir, que se puede superponer y entonces con el Z-index le especifico que se quede por encima, le pongo una sombra y luego los elementos que hayan dentro le digo que van a ser de tipo, esto se puede hacer de varias formas. Yo he decidido que este es un flash item y este de aquí es otro flash item. Luego este flash item lo muevo para que se me quede aquí y este lo tengo centrado. O sea que yo he decidido que el padre es un flash cuyos hijos se organizan de tipo flash item, pero que se podría hacer tranquilamente con un grid, vamos. ¿Veis? Luego el botón, que es un flash item, le digo que se me posicione flash start, que se me posicione arriba del todo, y le digo con esto, con el margin left auto, le estoy diciendo que me vaya directamente a la derecha, a tomar por culo. Y el content, que es el otro flash item, le digo que ocupe, que se expanda, porque el flash start lo que hace es que simplemente ocupa lo que ocupa el hijo y se pone hacia arriba, ¿no? Y pues si yo le digo, expándete todo lo que, o sea, todo lo que te queda de container te expandes. Eso es el flash grow 1, ¿no? Que tiene un shorthand que es flash 1. Y de tal forma que tanto el flash grow como el flash shrink, espera, esto lo voy a mirar, el flash 1, eso tengo curiosidad, espera. El flash de 1 es un shorthand de flash 110%. 1 es el flash grow, es cuánto crece. El siguiente parámetro es flash shrink, cuánto decrece. Y el siguiente parámetro es el basis, la anchura. Realmente aquí lo que me interesa es el flash grow, el cuánto crece. Si yo le pongo el flash grow 1, que rellene todo o sea, que crezca hasta rellenar todo el container padre, que haga el chicle, ¿vale? Esta es realmente la que me interesa. El freshening, pues en cuánto va decreciendo, sin más. Y al ponerle el flex basis es la anchura del weight, que si le pones 0 es porque es que no necesitas especificar la anchura ya que le estás dando un flex grow de 1, es decir, le estás diciendo es que no te voy a poner anchura porque ya te estoy diciendo que te rellenes, ¿no? Que te hagas el chicle en todo tu container padre. Vale. Pues entonces, directamente, la verdad es que es un coñazo poner todo esto. Con poner flex 1 ya le dices de alguna forma, te expandes todo lo que ocupe tu container padre, de tal forma que si vemos aquí, por defecto ese no es el comportamiento de los flex item. ¿Veis? Que este no se expande, este directamente ocupa lo que ocupa su flex item, el close X, ocupa este. Pero este flex item de aquí, este siguiente, realmente ocupa mucho menos, porque formulario para carrito del botón no ocupa nada, pero como le he puesto un flex 1, se expande todo lo que quede del padre por expandirse. Vale, pues ya está.
Y luego le he dicho que luego dentro de ese container los elementos hijos que se centren. Por eso me aparece lo de formulario para el carrito de checkout centrado. Hay muchas formas para hacerlo. Y yo esta la tenía, he visto varias. Luego esta, por ejemplo, se podría haber dicho, en vez de esto que sea un button, o sea, en vez de esto que sea un flash item, que salga del flujo de posicionamiento y que se vaya moviendo. Pero eso no me gusta mucho, lo del... pues eso, que sea posición absoluta, pero relativa al container lo vas moviendo, no me gusta. Esa con top, por ejemplo, le puedes poner un top 20% y un... ¿Sería 20 o menos 20? No lo sé. Pero me parece un poco sucia. Y la del flash, mira, la he estado haciendo, pero todavía me ha quedado dudas de si hubiera quedado mejor con un grid. No sé, si me da tiempo, a lo mejor hago la versión con grid. Al final esto hay que ver lo que son dos elementos. Tú esta parte del carrito donde quieres ubicar el botón y toda esta parte donde tú quieres poner el contenido. Entonces cada elemento se posiciona de forma diferente. Este elemento no se expande, simplemente se ajusta a su ítem y se posiciona aquí. Y este elemento sí se expande. Por defecto los flash items no se expanden. Y para decirle que se quede arriba le pongo el flash start y para decirle... Como pasa que queda un poco de sucio, para decirle que se vaya a la derecha, le pones esto. Y este de aquí le digo que se expanda con un flash 1, y a tomar por culo. Y que los de dentro se centren. Pero según estoy haciendo el vídeo, a lo mejor quedaría más limpio diciendo que estos son dos grid item y que esto sea un grid. No lo sé. Bueno, si me da tiempo lo haré. Vale, pues así he hecho la modal, ¿no? Al final una modal es sacarla del flujo de posicionamiento, centrarla, tal, la pesca. Taca, taca. Y luego fijaros que lo de abajo, fijaros que aquí lo de abajo es blanco, pero cuando lo doy aquí se queda como un color gris, como diciendo que está bloqueado, ¿no? Eso lo hago poniéndole otra capa, un overlay. Vamos a ver nuestra modal. Yo la modal renderizo dos div, uno que es para la modal del carrito y otro div que es para el overlay. El overlay, ¿cómo lo simulo? El overlay simplemente es esa capa que ocupa todo el viewport, ¿no? Le digo position fiche, top 0 left 0, width 100% para decirle que ocupe todo el viewport y me pones un gris con un poco con mucha transparencia, un poco digo, muchísima transparencia. Al final un negro con transparencia es un gris, ¿no? 0, 0, 0. De tal forma que así dibujo esa layer que yo le llamo la overlay. Le pongo un z-index inferior porque este es el que tiene que estar encima, ¿no? Este z-index 101 tiene que estar encima de este. Te da igual el número como quieras. Tú aquí puedes poner 200 y aquí 201, siempre y cuando este sea superior a este, ¿vale? Y así simulo el overlay simulando de alguna forma que lo de abajo está bloqueado y que el usuario no tiene acceso al mismo. Vale. Le he puesto creo que un evento aquí que cuando tú clicas en la overlay, sí, creo que le he puesto un evento, no me acordaba. Cuando tú clicas en la overlay, sí, le he pasado también el evento eso que cuando clicas en la overlay que me cierre la modal. Pues mira, me ha apetecido, punto. Vale, pues ya así he hecho la modal tanto desde React como desde CSS. Esto que yo he simulado en CSS con el dialog es una... sí, dices, y no hay una forma mejor que... Sí, ahí está el dialog, que el dialog es una etiqueta HTML que es como un div, pero es semántico, de tal forma que le estás especificando al SEO que eso es una modal. O sea, que sería mejor utilizar dialog, sí, pero es un poquito más complicado, pero yo lo explicaré en otro vídeo, ¿vale? El dialog directamente tú no te preocupas de crear un overlay por detrás para que bloquear el contenido, ni mucho menos. Además que yo no sé, para bloquearlo yo tendría que deshabilitar los eventos on click, creo que no he hecho, no, simplemente le he dibujado eso. Me estoy liando. El dialog directamente te evitas el tener que pensar en un overlay porque él ya te lo hace. Él tiene un método que es, no me acuerdo, OpenDialog o ShowDialog, que cuando tú le llamas a ese evento, directamente él te dibuja ese overlay. Él ya te lo hace. Entonces te evitas de meter esto de CSS que ya va implícito en una etiqueta dialog. Y aparte, el uso de dialog semánticamente es mucho más correcto que usar un div y currártelo tú de forma CSS así para tu modal. Pues sí, es mucho más correcto.
Dicho esto, pues ya haré tengo hecho el proyecto con Dialog, pero ya haré el vídeo. Es un poquillo más complicado. Pero así es como se aprende, ¿no? Y dices, bueno, ahora le meto este nivel de complejidad, ahora subo. En cada nivel de complejidad voy aprendiendo más hooks, más cosas de React, ¿no? Venga, vamos a ver a la nueva cosilla que aprendemos aquí de React. Fijaros, cuando se renderizan estos dos, a mí lo que me interesa, y esto por temas de... Fijaros, yo voy aquí y aquí directamente la modal me la renderiza después del root. Pero porque yo se lo he dicho explícitamente, si no me la renderizaría dentro de aquí, dentro de mi header, que es donde realmente yo la renderizo. Dijo, ¿por qué no está dentro del header? ¿Y por qué te la pone aquí a nivel del root? Yo se lo he dicho explícitamente. ¿Y por qué y entonces, siguiente pregunta, ¿cómo le has dicho eso explícitamente? Que, o sea, tú le dices que te la dibuje en el header, aquí, y se acaba renderizando, mierda, y se acaba renderizando aquí en el main, ¿no? Aquí a nivel del body. ¿Cómo se lo has dicho? ¿Y por qué? ¿Y por qué diantres? ¿Por qué quieres que se renderice ahí? Vale. Las modales, al final, como se renderizan por encima de todo, se suele aconsejar que su renderización se haga a nivel del body. Para evitar conflictos de estilos. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que si tú una modal la tienes dentro de un header o dentro de un nav, el cual está dentro de un header y la pesca, si está dentro de un montón de containers padres, puede pasar que herede eventos, que herede estilos, que herede todo, y es que a ti no te interesa. No te interesa por tema de conflictos de estilos y de eventos, ¿para qué? ¿Para qué meterla dentro de un container padre? Si es que no tiene que dar ni leches, ella tiene que estar, al final, una modal, por definición, es aquella ventana que se superpone encima de todo el body. No tiene que heredar nada, no tiene sentido. Puede haber conflictos de estilos. Entonces siempre es conveniente que a nivel HTML esté ubicada ahí. Aunque tú la llames desde el header, que se ubique ahí. Vale. Y luego eso también te hace un mejor control del Z-index, porque a mí antes no me iba muy bien lo del Z-index cuando la tenía renderizada dentro del header, y ahora que la tengo fuera a nivel del body me va perfecto el Z-index para decirle quién va encima de quién. Primero va el overlay y encima del overlay va la modal del carrito. Y luego encima que ya su posición es relativa al body. Quiero decir que tiene muchas ventajas y yo por eso, y creo que por eso se conviene, o eso a lo mejor es una cosa mía, a mí me gustan las modales que se rendericen ahí. Y muchos, no solo es cosa mía, porque yo he visto muchos proyectos que lo hacen también, que se renderizan ahí. Vale, entonces, ¿cómo diantres se hace eso? ¿Cómo conseguimos eso? Son las 5, me tengo que ir yendo. Vale, ¿cómo conseguimos eso? Bueno, si tú la modal la renderizas en el header, ¿veis? Que es en el header donde hago esas renderizaciones condicionales, ¿cómo diantres consigo decirle esto que me lo pongas más arriba en el árbol? Bueno, pues existe un hook súper mono. Voy a la modal. No es un hook, es un método que se llama Create Portal. A través de ese método tú le especificas, es una forma de, esto ya es mucho más imperativo. Ya os he dicho que no nos vamos a olvidar, o sea, aunque React es 80% declarativo, hay cosas que hay que hacerlas sí de forma imperativa, no hay tu tía. Por eso ese lenguaje imperativo que habíamos aprendido con el carrito de JavaScript Vanilla, por favor, no lo olvidemos, porque es que sigue utilizándose en React. Vale, entonces vamos a ver cómo se utiliza esa forma imperativa para trasladar ese modal que está renderizado ahí a un nivel más arriba. Cogemos este método de React DOM, todo el JSX lo envolvemos en ese método y ese método trae dos parámetros. Por un lado, todo el JSX, ¿veis? Coma, y el siguiente parámetro le especificas todo ese JSX, que es lo que te va a devolver la modal. O sea, ahí le estás diciendo, toda esta modal, en el segundo parámetro le dices, ¿dónde quiero que me la renderice realmente? Acordaros, lenguaje imperativo, document.getElementById modal. Pues le estás diciendo en el elemento cuyo ID sea modal. Esto lo hemos definido previamente, esto lo tendremos en el HTML. Yo lo he metido en el HTML, no lo tendremos, hay que meterlo en el HTML. ¿Veis? Yo debajo del root me metí una etiqueta div con ID modal para decirle, renderízamelo aquí debajo del root. Y ya está. Y queda perfecto con el Create Portal de esta forma.
Con esto así, pues os veto lo del Create Portal, que me parece interesante. Es una forma, vale, que es imperativa, es totalmente imperativa, no es nada declarativo como lo suele hacer React, es que a veces, o sea, no nos podemos olvidar de dónde venimos. React viene, la base es un lenguaje JavaScript que es totalmente imperativo. Entonces, claro que va a heredar muchas veces esa forma, ese comportamiento imperativo. No todo se puede hacer declarativo. Es mi forma de verlo. React intenta que el 80% sea de forma declarativa, pero hay cosas que hay que hacerlas de forma imperativa, las coge directamente. Imperativo, que quiere decir que no, que va directamente, agarra ese elemento, ¿ves? De forma imperativa, dame ese elemento, que esto no lo hace así React ni de coña, ni mucho menos, dame ese elemento y renderiza ahí todo este JSX que corresponde a la modal. Vale, voy a parar el vídeo porque se está haciendo súper largo. Yo misma me he hecho un cacao, a ver si lo habéis entendido. Luego estaría bien que echarais un vistazo a los módulos CSS y fijaros, he utilizado tanto metodología BEM como Nesting. En el del header me ha quedado súper chulo, pero el del modal, no, el del modal me ha quedado, yo creo que es bastante legible. Utilizo aquí el nesting con la metodología BEM y a mí me gusta. Pero el del header, como utilizo nesting de varios niveles, anidamiento CSS, yo creo que no queda tan legible. Ya os he dicho que tiene que haber un término medio, no es en plan, hala, voy a hacerlo todo con anidamiento CSS, aunque sea 5 anidamientos. No, tienes que ver si luego tú vas leyendo este CSS y te aclaras, y según vas leyendo este CSS te haces una idea de cómo sería el HTML. Y yo este CSS no me aclaro mucho. Yo aquí no le hubiera metido un segundo nivel de anidamiento CSS porque no me ha gustado. No creo que quede muy claro. Bueno, mi forma de verlo. Este creo que sí, que ha quedado perfecto. Y luego otra cosilla. En los modales utilizo button, que esto ya no lo he hecho. Pero vamos, que eso sería lo suyo hacerlo. ¿Dónde están los button que utilizan los modales? Aquí. Esto no debería estar definido en el modal, este botón debería ser otro componente, ¿no? Y yo cuando llame aquí, ¿veis? Yo aquí llamo a un botón, lo suyo que esto sea un componente funcional JSX, y yo no debería llamar directamente a un botón HTML, debería llamar a un botón con B mayúscula, un botón JSX. Eso sería lo suyo. Yo esto no me gustaría verlo en vuestros proyectos, ¿vale? Esto debería ser un botón JSX, ¿vale? Para ya que fuese perfecto este ejemplo. Vale, pues este mismo ejemplo que le he hecho con Prop Drilling, vamos a ver cómo lo pasaríamos a Contest API.